Que Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a estar continuando con el tema de la semana pasada y que estamos hablando acerca de los dones dentro de la iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Señor, por todas aquellas personas que se toman el tiempo para escuchar estos videos. Te pido, Señor, que tú les instruyas, que tú, Señor, los sigas capacitando, que tú los sigas enseñando, que sigas depositando conocimiento, Señor, de tu palabra en su mente y en su corazón, Señor, y que también la podamos poner por obra. Te doy gracias por tu presencia, te doy gracias porque tú, Señor, eres el que hablas y, Señor, yo te cedo este tiempo, te cedo, Señor, mi vida para que tú hables y obres a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. El versículo que vamos a seguir, vamos a estar hablando, que hemos estado hablando, se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12. Yo les aconsejo, si están interesados en este tema, léanlo y vuélvanlo a leer y vuélvanlo a leer, porque cada vez que leemos viene más revelación, más conocimiento de la palabra de Dios. Y es así, a través del repetir y repetir y repetir, es que aprendemos mucho mejor y es una manera más fácil de que se nos quede no solo en la mente, sino que también, ¿verdad? En nuestro espíritu, cuando lo necesitamos, esté allí ya depositado. Voy a leer Primera de Corintios 12 del 7 al 11, y es de la versión Reina Valera de 1960. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí hubo una lista de dones, y en esta lista hay 9 dones, y algunos de ustedes me dirán: pastora, hay más que 9 dones. Y tienes razón, hay más que 9 dones. Pero estos dones yo los considero los dones, vamos a decir, mayor o superior. No que uno sea mejor que el otro, todos son igual, todos nos necesitamos dentro de la iglesia. Pero los otros para mí son como dones auxiliares o dones que nos llevan a usar los dones principales. Hoy solo vamos a estar hablando, no de todos, pero quiero hablar de, creo que son 3 o 4 dones que dentro de la iglesia a veces causan temor o causan un poquito de, sí, de temor, de inseguridad, porque no entendemos de qué se trata este don. Pero la persona que lo tiene también tiene preguntas, especialmente si no tiene un conocimiento amplio o si su pastor no le ha dado los recursos para crecer en ellos. Es frustrante porque a veces actuamos o decimos cosas que no entendemos y que simplemente salen de nuestra boca, y a veces nos metemos en problemas, o a veces hay otros hermanos que se dan cuenta que lo que decimos tuvo que ser de Dios, o a veces lo confundimos hasta con otra cosa que no quiero decir. Pero de los dones que voy a estar hablando es el don de sabiduría, el don de conocimiento,
y el don de profecía, que dentro de la iglesia son armas poderosas. Entonces, antes de pasar a definirlos, quiero que entendamos algo acerca de los 9 dones que acabamos de decir. Hay dones de revelación, donde Dios decide revelarle a un miembro del cuerpo de Cristo cosas que solamente Dios sabe acerca de ciertas personas. Sé que suena como otra cosa, pero no lo es. Y no solamente se refiere a ciertas personas, sino se refiere a situaciones pasadas o a situaciones presentes o a situaciones acerca del futuro. Como Juan, Dios le mostró cosas que vendrían, como a Daniel, le enseñaba cosas acerca del futuro que ellos no entendían. Pues esos dones siguen funcionando dentro de la iglesia hoy, que causan controversia, que causan miedo para aquellas personas que no los conocen. Dentro de los dones de revelación se encuentran estos: el don de sabiduría, el don de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Estos son dones que nos revelan algo que nosotros humanamente no pudiéramos saber. Hay otra categoría, la categoría de poder. En la categoría de poder encontramos el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. 3 en el área de poder. Los repito: el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Estos dones son poder. Nos dan la capacidad de hacer cosas que solamente el Espíritu Santo nos da el poder, la habilidad para hacerlos. Humanamente no podríamos hacerlos. Hay dones de inspiración. Y dentro de esta inspiración que el Espíritu da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, se encuentra el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Estos solo fluyen a través de la inspiración del Espíritu Santo. Espero que los hayan escrito, espero que les guste cómo están repartidos. Realmente me gusta a mí porque categorizándolo te das una idea de qué hace ese don y cómo es que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente para que funcione ese don. Ahora, una vez ya repartidos, voy a hablar acerca del don de sabiduría. El don de sabiduría tiene que ver con el futuro. El don de sabiduría tiene que ver con el futuro. Cuando Dios da una palabra de sabiduría, está hablando de algo que aún no ha sucedido. Y voy a leer 1 Corintios 2:7. Dice: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. ¿De quién? El misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. La sabiduría está hablando acerca de esos planes secretos que solo Dios conoce y Él decide comunicárselo a un miembro del cuerpo de Cristo.
Y les voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Noé? Dios le habló y le dio información que él no conocía. Y le dijo, quiero que me hagas un arca, quiero que la hagas así y así y así y así, porque vendrá un diluvio. Dios le estaba diciendo a Noé algo que iba a pasar en el futuro, algo que aún no se había hecho en esta tierra. Y también lo dije acerca de Daniel. Él tuvo visiones acerca de los reinos que vendrían, de bronce, de oro, de barro. ¿Se acuerdan? Era Dios revelándole algo del futuro. Ah, pero eso fue en el Antiguo Testamento. No. ¿Qué acerca de Juan? ¿Qué acerca cuando él mismo dice, no sé si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, pero Dios me llevó a cierto lugar y miré esto y esta, miré a la Nueva Jerusalén y miré esto y esto? Es para hoy. Ahora, tú me dirás, pastora, pero ¿cómo podemos algo de hoy, algo tangible, algo que Dios nos diga hoy? Que usted me pueda decir que Dios sigue obrando. Bueno, déjenme decirles que Dios en su misericordia, pero estos dones de los cuales yo voy a compartir son uno de los dones que Dios me dio antes de que yo tuviera conocimiento de lo que eran. Si alguna persona tiene este don y ustedes piensan que son raros, que, que los demás cristianos no entienden lo que les pasa, o a veces hablas y no te das, a veces dices, ¿por qué dije eso? ¿De dónde vino? Bueno, pues que Dios nos decide a través del Espíritu Santo darnos conocimiento que está fuera de nuestro conocimiento humano y que simplemente fluye cuando tiene que fluir y cuando el Espíritu Santo quiere hablar. Pero este tema es un poquito complicado en el sentido de que hay muchos cristianos que no entienden cómo reciben la información que Dios les da. Y ese sería otro tema. Pero Dios siempre, constantemente, nos está hablando a través de su palabra, a través de las predicaciones, pero a través de sueños, a través de visiones, aún a través simplemente de escuchar la voz del Espíritu Santo. Depende cómo tú recibas información. Es que Dios te va a hablar. Es importante reconocer cómo Dios te habla a ti. Y Dios a mí me habla en diferentes maneras. Y una de las maneras que me habla es a través de sueños. Y aquí es donde les voy a dar mi ejemplo acerca del don de sabiduría. Antes que llegara la pandemia a Estados Unidos, como 3 meses antes, yo tuve un sueño. Y en mi sueño miraba a un caballo y a un hombre montado en el caballo. Y el caballo venía hacia mí o lo podía ver más cerca. Cuando venía el hombre montado, era un hombre vestido de negro, pero traía una cachucha, un jurí, como esos sueras que traen una capucha, entonces venía así. Cuando se acerca a mí y levanta su cara, era la muerte, era el esqueleto como de una persona muerta, representa la muerte. Cuando Dios me dio ese sueño, yo no lo entendía. A ver, pensé que alguien de mi familia iba a morir o que ¿verdad? La muerte andaba rondeando. No lo entendía en el momento, pero sí oré. Cuando llega la pandemia, entendí que el Espíritu Santo que Dios me había revelado algo que venía.
pero que no tenía que temer. Cuando pasó, yo dije, oh, ok, fue esto, fuera lo que Dios me quiso decir. Pero yo sé que como yo, hubieron varias personas que conocí que en diferente manera Dios le había sonado esta alarma en su interior de que algo venía. Y eso es el espíritu o el don de sabiduría. También hay que saber interpretarlo. No solamente obtenemos información de Dios porque viene, como yo lo dije, en diferentes formas. Tal vez viene a través de cuando oras por alguien. En mi iglesia, comúnmente nosotros, cuando vienen personas, nos piden oración y a veces Dios nos da información específica de cómo la persona, de lo que viene para esa persona. Pero eso viene a través del Espíritu Santo y es así como Él funciona, dándonos información acerca del futuro. Puede ser acerca del futuro de la iglesia, acerca del futuro de un hermano, acerca del futuro de lo que viene. Y no hay que temer. Lo importante del don de sabiduría y de conocimiento y del don de profecía es esto. Dios nunca va a usar sus dones para avergonzar a alguien o para sacar sus trapos sucios al sol. No. Si ustedes han oído a alguien decir algo semejante como eso, está fuera de lo que es el don que Dios le ha dado o que dice tener. Jamás Dios va a usar un don para sacar los trapos al sol. Y creo que años atrás, cuando yo estaba joven, recuerdo que nuestro pastor iba a invitar a alguien para que viniera y según tenía un don profético, entonces todos los hermanos estábamos aterrorizados. ¿Por qué? Porque no entendíamos de qué se trata el don profético. Y a veces pensamos que Dios le va a mostrar a esta persona todas nuestras cosas, nuestras fallas. Y no es así. Jamás Dios va a obrar de esa manera. No hay nada que temer. Y si alguien se levanta obrando de esa manera, está completamente fuera de lo que Dios, de lo que es el don en sí. El don siempre es para edificar, para construir, para animar al cuerpo de Cristo. Ahora voy a hablar acerca un poquito, ya se me hizo largo, no lo quería que se me hiciera largo, pero el don de conocimiento trata con hechos pasados o presentes. El don de conocimiento, o también algunos lo conocen como el don de ciencia, habla de datos o información pasada o presente, no acerca del futuro, pasada o presente. Y es importante saber poquito diferenciarlo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar en Primera de Reyes el capítulo 19, no tienen que ir ahí, no lo voy a leer, pero estaba hablando acerca de Eliseo y cómo él se había, ¿verdad? Estaba escondido porque él pensaba que él era el único profeta que le quedaba al Señor. Y Dios le habla y le dice, no eres el único profeta. Tengo otros 7,000 profetas que no se han arrodillado ante Baal. Esa era información presente que Dios le estaba dando a Eliseo para que saliera del escondite y no se creyera que era el único que tenía que sobrevivir. Ese es un ejemplo. Ahora en Hechos 10, del 1 al 20, encontramos a Cornelio.
y él recibe información de dónde encontrar a Pedro. Exactamente el lugar. Le dice en qué lugar lo va a encontrar, a qué hora lo va a encontrar, y le dice que envíe a los mensajeros, y van y lo encuentran. Era información que Dios le dio a Cornelio de dónde y cuándo, de una situación presente de lo que estaba sucediendo. Es importante cuando tenemos estos dones, es algo que voy a decirlo entre medio, porque todavía me falta el don de profecía. Pero cuando estos dones van a fluir dentro de la iglesia, que yo los recomiendo 100%, hay una regla para los pastores que nunca se debe de violar o pasar. Y es esta. El pastor de la iglesia es la cabeza de la iglesia. El pastor es la cabeza de la iglesia. El que va a rendir cuentas a Dios es él. Y él decide a qué horas y en qué momento, y si es conveniente o no, que el hermano con el don vaya a fluir. Entonces, digamos que estamos en un servicio. Lo correcto es esto. Si un hermano recibe una palabra de Dios, ya sea de ciencia o de sabiduría, lo correcto es, tú vas con tu pastor y le dices, pastor, siento que Dios me dio una palabra para la iglesia. Tú le dices la palabra al pastor y el pastor decide si es apropiada o no para la iglesia, y él decide a qué tiempo en el servicio te va a dar la oportunidad de dar esa palabra de sabiduría o de ciencia. Nunca violes las reglas que existen ya para un servicio en orden. No creas que porque tienes el don, tienes el derecho de cambiar el orden del servicio. El pastor es la cabeza y el que va a dar cuentas a Dios, y también el que es responsable de tener una sana doctrina, de llevar un orden y de que todo se haga en orden, que no vaya a causar problemas. El último que voy a dar es el don de profecía. Y para mí el don de profecía es uno de mis, voy a decir, preferidos, porque el don de profecía es simplemente, es sencillo el don de profecía. Si tú escuchas a Dios, vas a poder escuchar a Dios para otra persona. Y para mí, comúnmente, yo opero en este don a través de la oración. Cuando van personas a nuestra iglesia, especialmente que no las conozco, que nunca en mi vida las he visto, y tengo la oportunidad de orar, al final del servicio siempre pedimos si alguien tiene necesidad de una oración y pasan, comúnmente no me van a decir de lo que tienen necesidad. Y así me gusta, porque cuando oro por ellos y el Espíritu Santo me dice de lo que tienen necesidad, sé que es Dios hablándome y hablándoles a ellos exactamente lo que necesitan. Para mí, el don de profecía es simplemente escuchar a Dios para otra persona. Si tú escuchas a Dios, puedes orar para otra persona, pero no ores lo que tú piensas. O si alguien te pide orar por específico, puedes orar por específico. Pero cuando hay personas que te dicen, hermano, simplemente ore por mí, te están dando la oportunidad de escuchar
al Espíritu Santo para ellos. Y de estos tengo muchísimos ejemplos. Recuerdo que un día tuvimos una visita de San José, California. Era una pareja y me pidieron orar por él, por un muchacho, bueno, un señor, pero era joven. Y cuando oré, el Espíritu Santo me empezó a hablar acerca de sus manos, que Dios bendecía sus manos, que Dios las iba a usar y ya no recuerdo todo, pero era concerniente a sus manos. Cuando termina el servicio, mi pastora principal americana me dice, oh, oraste muy bien. Por si no sabías, él es el pianista y director de su iglesia, el director de alabanza. Y yo dije, ay, thank you, gracias Señor, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Y la oración que yo estaba haciendo acerca de sus manos era justo lo que él necesitaba escuchar. Y recuerdo otra vez una pareja que va a nuestra iglesia, trajo a un hermano de ellos y era como un cristiano alejado y me pidieron orar por él. Entonces yo oro por él y lo único que Dios me decía, pregúntale acerca de su nombre, pregúntale acerca de su nombre. Y cuando el Espíritu Santo te habla, solo lo único que tienes que hacer es actuar y creer que tú estás oyendo lo correcto. Entonces yo le pregunto algo, Dios me dice que te pregunte acerca de tu nombre. Y en cuanto dije esas palabras, él entendió lo que Dios le estaba tratando de decir, no lo que yo entendía. Tienes que entender que el don de profecía, simplemente nuestra mente humana aquí no lo entendemos, no lo entiendo, pero cuando lo hablo, el otro sí lo entiende. Información que Dios me da acerca de su pasado o acerca de su futuro, él sí lo entiende. Y es un poquito, yo sé que ya me pasé de tiempo, pero el don de profecía, el don de ciencia y el don de conocimiento están bien entrelazados. Y a veces nunca sabemos o no nos damos cuenta cuando ya nos pasamos de profecía a ciencia o de profecía a conocimiento, porque la manera que fluyen parecieran ser muy juntos. Y si otra persona lo mirara cuando está sucediendo, te darías cuenta que lo único que estamos haciendo es orar. Yo estoy orando por esta persona y Dios me está dando información que humanamente yo no la entiendo, pero la hablo y la otra persona la recibe y la entiende. De eso se trata. Ahora, para último, voy a cerrar con esto. Si tú tienes un don, infórmate, practícalo, desarróllalo. Pero al final del día, lo único que importa es ser obediente a lo que Dios te da. Es en la obediencia que agradamos a Dios y que bendecimos a nuestro hermano. Sí, a veces son complicados los dones cuando queremos entrar en detalle y queremos separar cada uno de ellos. Pero eso no es lo importante de separar y saber. Lo importante es actuar y decir y bendecir a tu hermano. No importa si te reconocen que tienes el don o no. Lo importante es que Dios te use y que permitas que tu vida sea una bendición para los demás. Discúlpeme que ya me pasé del tema. Este es un tema extenso, un tema que me encanta, así que podría pasarme horas hablando acerca de él. Que Dios les bendiga y que Dios les prospere y gracias por quedarse conmigo hasta el final.
Padre, te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Bendíceles, Señor, y Padre, te pido que este tema, Señor, se quede grabado en su mente, en su corazón, y que puedas, Señor, tú hablarles a cada uno, y que cuando lean la Biblia, en el nombre de Jesús, esta es una recomendación para ustedes. Cuando lean la Biblia, vayan a los evangelios y pregúntate, ¿qué don estaba usando Jesús en esta ocasión? Cuando sanaba, ya sabemos, milagros o el don de sanidad. Pero ¿qué tal cuando le dijo a la mujer, ¿y tu marido? Oh, no tengo marido. Oh, bien dices, porque ya tienes ¿cuántos maridos? ¿Cómo Jesús sabía? Jesús obraba, funcionaba en la plenitud del Espíritu Santo y tenía todos los dones que nosotros necesitamos hoy. Así que les invito ahora a que cuando lean la palabra, léanlo desde el punto de vista, ¿qué don estaba usando Pablo? ¿Qué don estaba usando Timoteo? ¿Qué don estaba haciendo Pedro o Jesús? Pregúntate eso y vas a empezar a ver la palabra de Dios desde otro ángulo y te va a gustar y te va a emocionar. Que Dios te bendiga.